Abra su Biblia, hermano, en segunda de Corintios, Let us open up our Bibles to 2 Corinthians, capítulo 9. chapter 9. Glorias al nombre del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 10, verso 11. 2 Corinthians chapter 9, verse 10 and 11. Comenzamos una serie, El poder del dar. We're starting a new series, The Power of Giving. En esta noche tenemos el culto de milagros. Don't forget, tonight we have our miracle service. ¿Cuántos necesitan un milagro de Dios? How many needed a miracle of God? Hay una cita con usted en esta noche a las 6 de la Well, tarde. there's an appointment with you tonight here at 6 p.m. Solamente estamos tomando un domingo en el mes de hacer una actividad de milagros. We're taking one service a month to have this miracle Si service. usted está desesperado por Dios, está desesperado que Dios le toque, le abra una puerta, le ministre de una manera especial. If you're desperate for God, you're asking God to touch you and minister to you in a special way. Estamos buscando gente que estén desesperada por Dios. We're looking for people that are desperate for Estamos God. buscando gente que necesiten un milagro de Dios. People that are seeking a miracle from God. La gente que necesita un milagro de Dios, Dios se le aparece. People that need a miracle from God, God will show La gente up. que tienen hambre de Dios, Dios hace una cita con ellos. People that have hunger for God, God makes an appointment with Así que them. estamos confiando que Dios tiene una palabra para usted en esta noche. So we're confiding that God gives you a powerful word ¿Cuántos lo creen tonight. en esta noche? How many believe it Esta tonight? mañana. Amen. Dice la palabra del Señor, segunda de Corintios, en el capítulo 9, verso 10, verso 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Now may he who supplies the seed to the sower and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruit of your righteousness. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. While you are enriched in everything for all liberally, which causes thanksgiving through us to God. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you this hour for your word. Te damos gracias porque podemos adorar tu We nombre. thank you that we're able to worship your name. Podemos entrar en tu We're presencia able to walk into your con presence alegría, con seguridad. with joy, with security. Señor, abrimos nuestros corazones. Father, we open up our hearts. Abrimos nuestra We mente open up our minds para que tu palabra ministre a nuestras necesidades. so that your word minister to our Y needs. nosotros vamos a responder a esa palabra. And that we can respond to that word. Señor, nos preparamos en esta mañana. Father, we prepare ourselves this morning. Igualmente nos preparamos para esta noche. Likewise, we prepare ourselves Para for tonight recibir un milagro sobrenatural de parte to tuya. receive that supernatural miracle on your behalf. Señor, aquellos que están pasando incertidumbre, Lord, those that are going through uncertainty, que tu palabra traiga claridad. that your word bring clarity. Aquellos que están pasando tormenta, Those that are going through storms, que tu palabra, Señor, le abra el entendimiento de poner la confianza en ti. that your word open up the understanding to place their confidence in you. Aquellos que están buscando una palabra de parte tuya, Those that are seeking a word on your behalf, que tu palabra santa le traiga una palabra de reafirme. that your holy word bring a reaffirming word. Te damos honra, te damos gloria. We honor you and we give En you el nombre glory de Jesús. in the name of Jesus. Y el pueblo Amen dice, and amen. The people of amen. God said, amen. ¿Pueden sentarse, hermanos? You may be seated, Gracias. beloved. Interesante. En esta mañana dimos el estudio bíblico en esta mañana. This morning we gave our Bible study. Y hablamos acerca de la finanza, ¿verdad? And we spoke about finances. El lugar que tiene la finanza en el pueblo de Dios, en el hombre, la mujer de Dios. The place where finances has in the place of a man or woman of Y God. nos gozábamos, ¿verdad? De cómo nosotros podemos ver la mano de Dios cuando confiamos en Dios. And we rejoice when we were able to see how the hand of God moves within when we confide in Him. Pero con esto viene responsabilidad de cómo nosotros estamos llamados a ser managers o ser mayordomos de los recursos que Dios nos da. But with this, we're called to be administrators of the resources which God gives us. Por eso estamos compelidos a comenzar una nueva serie en esta mañana. This is why we wanted to start this new series this morning. La serie titulada
el poder del dar. The series titled The Power of Giving. Y obviamente vamos a navegar en esa escritura. Mantenga su Biblia abierta. So obviously we're going to be navigating through scripture, so maintain your Bible open. Vamos a ver dónde descansa el poder cuando le damos a Dios. We're going to talk about where the power of God rests when Cómo we give it to trabajan Him. los principios bíblicos en favor del reino de Dios. How the biblical principles work within the kingdom of God. Comenzamos con una ilustración. We begin with an illustration. Había un señor que estaba caminando en el desierto. There was a gentleman walking through the desert. Había pasado varios días que no experimentaba el agua, tenía sed. There was a couple of days that he hadn't drunk water, so he was very thirsty. Estaba casi para morir. He was almost dead. Encuentra un He oasis finds an oasis. y en ese oasis hay una casa. Within that oasis there was a En house. esa casa estaba abandonada, That house was abandoned. pero había un pozo. But there was a well. Interesante que al lado del pozo había una cubeta. And interesting that beside the well there was a bucket. La cubeta estaba llena de agua. The bucket was full of water. Había un letrero que decía en la cubeta: And there was a sign above the bucket that said, déjela llena. leave it full. Es una incertidumbre para este hombre. It's an uncertainty for this man. Si no bebía agua se iba a morir. If he didn't drink the water, he would die. Si él bebe el agua que está ahí en la cubeta, If he drinks the water that is there, podía saciar su sed. he can satisfy his thirst. Pero entonces daba un cortocircuito a otra persona que viniera en la misma situación. But he would short circuit the person that would come after him in his same situation. ¿Qué hacía él? O se bebía el agua o le echaba para poderla primar What would he do? la pompa y poder sacar agua. What would he do? Drink the water or use the water to prime the pump to take out water? Obviamente un paso de fe, ¿verdad? Tomar la cubeta, la única agua que hay, y tirarla en esa pompa para poder hacer que salga más agua. Obviously a step of faith to take that water, the only water, and to pour it into this pump to try to get more water. Es interesante, hermano, nosotros vamos en la vida Interesting enough, we within our lives, hablando acerca de fuentes y hablando acerca de medios. speaking about fountains and means. El medio era aquella pompa, aquel pozo que estaba en ese lugar. The means was that well, that pump that was in that place. Pero la The fuente fountain, era el río que estaba allá the abajo, river underneath, que proporcionaba esa agua tan necesaria. which brought forth that necessary water. Entonces nosotros no podemos olvidar dónde está la fuente, hermanos. So we can't forget about where the fountain is. Aunque están muchos medios al nivel, al alcance nuestro, Even though there are a lot of means at our reach, pero no podemos olvidar cuál es la fuente verdadera. don't forget about the true fountain. Las cuentas bancarias, Bank accounts, nuestras habilidades our personales, personal abilities, nuestro intelecto, our intellect. no son la fuente, hermanos. It's not the fountain. Y algunas veces nos limitamos de que esa es la fuente, que porque soy inteligente es que estoy en esta altura. And sometimes we limit ourselves to say, because I'm intelligent, I'm at this height. Tenemos que entender, hermano, que nuestra provisión viene de una We fuente need to remember that our provision comes from a fountain. y esa fuente se llama Dios. That fountain's called God. Cuando le da un aplauso al Señor I'm en going to esta give the Lord hora. an applause for that in this hour. Entonces, estos son simplemente So medios these are simply means por las cuales Dios, que es la fuente, by which God, who is the fountain, utiliza para bendecir nuestras vidas. utilizes to bless our lives. Él utiliza recursos materiales He utilizes material que hay resources en este mundo, el sistema que hay para enviar ayuda a sus hijos. which are in this world, the system that we have to help his children. Ahora, nuestra responsabilidad es confiar en las promesas de Dios. Now our responsibility is to confide on his promises, Confiar que la palabra es verdad. to confide that his word is true. Cuando le creemos a Dios, When we believe God, por más grande que sea la tormenta, no hermanos. matter how big the storm is, Mira, hay más de 7,000 promesas en la escritura, look, there's over hermanos. 7,000 promises in the Son Bible, dirigidas a los hijos. and they're guided to the Son children. dirigidas a los hijos. They're directed to the ¿Cuántos son hijos en children. esta How mañana? many are children this Es morning? decir, hermanos, pasaremos situaciones difíciles. In others, we'll go through difficult Dice la situations. palabra, en el mundo tendréis The word aflicciones. says, in this world you shall have afflictions. Pero confiad que el Señor venció esa dificultad. But confide that the Lord has overcome those difficulties. Filipenses capítulo 4, verso 19. Philippians 4:19. Si me lo pueden poner ahí arriba.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta My God will supply all that lack conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. according to his riches and glory in Christ Jesus. Es interesante, Filipenses 4:19. Philippians 4:19. Es interesante que las escrituras claramente enseñan It's interesting that scriptures clearly teach la ley de la cosecha. the law of the harvest. Mientras más nosotros queremos cosechar, The more we want to reap, más tenemos que sembrar. more we have to sow. Eso es lo que dice la palabra del This is Señor. what the word of God says. Va a suplir de acuerdo a las riquezas en los cielos. It's going to supply according to the riches in heaven. Es decir, las riquezas en los cielos son ilimitadas, In other words, hermanos. the riches in heaven are unlimited. La fe que tenemos, The hermanos, faith we have, beloved, es traer esas promesas del ámbito espiritual, it's to bring those promises from the spiritual moverla ambassador al ámbito material donde nosotros nos movemos. and to move it in the material ambassador where we move in. Y eso es lo que se llama fe. And this is what's called faith. Fe es la convicción de lo que usted no ve, pero usted sabe que está ahí. Faith is the conviction of what you don't see, but you know it's there. Igualmente es, por ejemplo, la brisa. Usted no ve la brisa, usted solamente ve el estrago que hace la brisa, el resultado de que la brisa está ahí. Likewise, the breeze, you don't see it, but you feel it, and you see the result of the breeze, which is actually there. Génesis capítulo 8, verso 22, Genesis 8:22. habla acerca de la sementera, It speaks about de las estaciones del año. the seasons of the year Cuando después que vino el diluvio, after the flood. en el verso In 22, verse 22, la palabra dice, en la última parte, in the last part of the verse, ese no es. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, while the times of the seasons of the y el land frío y el calor, shall be, verano e invierno, día y noche no cesarán. summer and night, the winter cold, day and night shall not cease. Obviamente hubo un cataclismo, hubo un cambio, y no vamos a entrar en la parte global del cambio que hubo después del There diluvio. was a climactic change happening, and we're not going to go into what happened during the flood. Pero nos dice la escritura bien claro But clearly, scriptures tells us que el sistema de siembra y cosecha era implementado. the system of harvest and reaping, Diferentes estaciones eran implementadas. different seasons were implemented. En Gálatas, en el capítulo 6, verso 7, Galatians chapter 6 verse 7, dice: no os it engañéis. says, do not be deceived. Dios no puede ser burlado. God shall not be mocked. Todo lo que el hombre sembrare, eso también. All that men shall sow, that they shall reap. Hay una ley, hermano, que esa ley no se invierte, esa ley no se cambia. So there's a law, and that law cannot change. Y esa ley tiene que ver con lo que sembramos y And cosechamos. the law has to do with what we sow. That's Y what en we reap. base a todo esto, Dios da recompensa. Dios promete recompensa a aquellos que le sirven. And based on this, God promises to bless those that serve Him. Dar al Señor, To hermanos, give to the Lord, es beloved, tener una garantía en Dios is to have a guarantee in God de la inversión. of the investment. Es una inversión que hacemos en Dios. It's an investment we do in God. No es algo al azar. It's not something by No es chance. algo que tal vez una incertidumbre va a llegar. It's not something that an uncertainty that maybe it'll come. No, es una promesa, hermano. No, it's a promise, Es una beloved. garantía. It's a guarantee. Nosotros le sacamos cuando compramos objetos When de we- eléctrico, carro, lo que sea, When we buy objects, electric mean cars or whatever they may be, especialmente aparatos electrónicos, especially electronics, le compramos garantía. we buy guarantees. Especialmente aquí en la Florida, que hay tantos rayos y truenos y tanta descarga eléctrica. Especially here in Florida, where there's so much lightning and thunder and so much electrical discharge. Porque entendemos que queremos cubrir, queremos tener una seguridad de esa cosa que hemos comprado. Because we want to have that security and have the guarantee of that thing that we Que bought. por si acaso se daña, That tenemos just- entonces una garantía That just in case it gets messed que up, podemos cambiar. I want to have a guarantee ¿Sabe that I una can cosa? change. La it. palabra de Dios es una You garantía. know that the word of God is a guarantee? Dios te da promesa, God gives you promises, pero te da una garantía a través de esa palabra de but it gives Dios. you a guarantee through that word of God. Y esa palabra es lo que nosotros
tomamos día a día y nos lleva cada día en victoria en And victoria. that word is which takes us day by day in victory and victory. Mateo capítulo 6, verso 4. Matthew chapter 6, verse 4. Para que sea tu limosna en secreto So that it could be your cry in secrets. y tu Padre que ve en lo secreto And your Father seeing in te secret recompensará en público. will compensate you in public. Es decir, hermano, que Dios recompensa la obediencia nuestra That's to say, God compensates our obedience en todos los aspectos de la vida. in every aspect of Siempre hay life. una recompensa cuando obedecemos la palabra de There's going to Dios. be a compensation when we obey the word of God. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso del 1 al 3. The word of God, it says in Ephesians verses 1 through 3, Habla acerca de la obediencia a los padres. it speaks on the obedience of the parents. Cuando obedecemos a los padres, When we obey our dice la palabra parents, que es el primer mandamiento con garantía, the word hermanos. says it's the first command with guarantee. Donde Dios garantiza que tu vida será alargada. Where God guarantees that your life will be elongated. Cuando hablamos de la parte de ayudar, todas las cosas nos ayudan a bien. When we talk about the place, the area of help, all things help to good. Aquellos que le sirven al Señor. To those that love God. Usted bien conoce el versículo claro en Romanos You 8:28. clearly know the verse in Romans 8:28. Para todos aquellos que confían en el All Señor, that confide in the Lord. las cosas le serán para qué. All things come together for good for those Dice that love el apóstol God. Pablo, y sabemos. And the apostle says, and we know. Es decir, que algo está por sentado, algo está que es positivo en nuestras vidas, This el is- conocer. Is to say that something is assured, something is guaranteed in our lives to know. Sabemos que los que aman a Dios. And we know that those that love ¿Cuántos aman God, a Dios en esta how many mañana? love God this morning? Todas las cosas le ayudan a bien. All things come together for good. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. These that are according to his purpose are called. Aquellos que han respondido al llamado de Dios. Those that have responded to the call of God. Que la situación que te tire la vida o el diablo o el mundo, That the situation that life throws at you, whether it's the world, the devil, cuando piensa que te va a when destruir, you think it's going to destroy esa you, misma cosa Dios le da un giro God, that same thing does a turnabout. y eso que venía a destruirte And that which came to es la destroy cosa que you te va a llevar a la victoria a otro nivel. is the Oh, thing gloria that es el takes you nombre to the de Jesús. victory and to the next level. Glory to the Entonces, name of aquellos que Jesus. confían en Dios, So those that confide in God. son aquellos que obedecen a esa palabra So de those Dios. that obey the word of God. Cuando vamos a Hebreos capítulo 5, verso 9, When you go to Hebrew chapter 5, verse 9, habla acerca de la salvación. it speaks about salvation. Obviamente cuando somos obedientes a esa salvación, Obviously, when we're obedient to that salvation. recibimos esa palabra de afirmación. 5:9. 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Having been the author of all the salvation to those that obey him. Entonces, cuando obedecemos la palabra, So when we obey that word, nosotros tenemos resultado entonces de salvación eterna. we have a result of an eternal salvation. Finalmente, cuando hablamos de finanzas, Finally, when we speak on Segunda de finances, Corintios capítulo 9, verso 11, 2 Corinthians 9:11 fue el versículo que leímos cuando comenzamos. was the verse which we read when we began. Y el que da semilla al que siembra, He who gives the soul to the soul, pan al seed que to the sower, come, bread to the one that eats, proveerá y multiplicará vuestra shall sementera prove and y multiply our aumentará los seeds, frutos de vuestra and shall justicia. grow the fruits of our Dale un fuerte aplauso al righteousness. Señor en Give esta the Lord hora. an applause in this hour. Es una palabra de Dios. It's a word of God. Aquello que te da la semilla. Mire, yo iba a quitar eso el lunes pasado, Look, last week I was going to take this, pero vine la semana y vi que estaban naciendo las maticas. but I came throughout the week and I saw that the plants were growing. Los que no vinieron la semana pasada, nosotros tomamos una semilla de mostaza. Those that didn't come last week, we took a mustard seed, Y algo simbólico and sembramos, something symbolic we sowed, planted, hablando acerca de los principios de la siembra y de la cosecha. speaking about the principles of the sowing and reaping. Lo menos que yo pensaba que iban a nacer un montón de matitas. The Mira, least mira, I thought was that a bunch of plants were going to grow. mira qué larga están ahí. Look how big they are. Cuando le dan gloria a Dios. I'm going to give glory to God.
Es un principio que estábamos presentando. It's a principle we were presenting. Principio de la siembra y de la cosecha. A principle of the sowing and the reaping. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. All that man sows, that they will also reap. Pero Dios habla de promesas también específicas, recompensas específicas. But God also talks about a compensation or recompense, which is very specific. En esta palabra que leímos, In this word which we read, la palabra de Dios define a la persona rica the word defines the rich person como dispuesto a ser generoso. Mire, interesante. as willing to be generous. Interesting. No es la persona que tiene todos los juguetes. It's not about the person that has all the toys. No es la persona que tiene el banco virado. It's not the one that has the bank account upside down. Hay personas, hermano, que no entienden que un día van a partir de esta tierra y no se pueden llevar nada. There are people that don't understand that one day they're going to leave this world and they can't take anything with them. Cierta vez había un señor que era bastante rico Certain time there was a man who was very y rich. estaba agonizando He was agonizing. y tenía el puño cerrado. Nadie sabía lo que tenía en la mano. And he had his fist closed and no one knew what was in his hand. Finalmente, cuando muere aquel Finally, hombre when this man died, y le abren el puño, they opened his fist. tenía la llave de la caja fuerte. He had the key to his safety box. Quería llevarse la caja fuerte, la llave, con todo al otro He mundo. wanted to take his safe and his key to the other world. No se puede, hermano. Can't No se puede. do it. Entonces, cuando hablamos acerca de la persona So rica, when we talk about the rich es una person, persona dispuesta a ser generoso. it's a person that's willing to be generous. Aquí la palabra todo significa bendición emocional, Here, when we talk about everything, it means emotional blessing, bendición espiritual, blessing, spiritual bendición blessing, financiera. financial blessing. Estamos hablando de una bendición holística. We're talking about a holistic Es decir, blessing, que cubre todo el aspecto de la personalidad del hombre. meaning it covers all the aspects of the personality of man. Y obviamente, aunque son importantes las bendiciones emocionales, And obviously, even though it's important, the emotional son blessing, importantes las bendiciones the financieras, financial blessing. pero en todo esto lo más importante, hermano, es la bendición espiritual. But in all of this, the most important is the spiritual Cuando blessing. la bendición espiritual está en control, hermanos, When the spiritual blessing is in control, cada beloved, cosa llega a su lugar. everything reaches its place. Eso fue lo que pasó, hermano, cuando entró el pecado en Adán y Eva. This is what happened when the sin came into Adam and Cuando Eve. Adán, antes del pecado, Adán era un hombre espiritual. Before sin came in, Adam was a spiritual man. Es decir, las tres partes del hombre, que es el espíritu, alma y cuerpo. Which means the three part of the man, which is the body, soul, and spirit. El espíritu lo que comunica con The Dios. spirit is what communicates with God. Antes de la caída, este hombre, primer hombre, Adán, tenía comunión con Dios. Before the fall of man, Adam had communion with God. Todo era regulado desde el punto de vista espiritual. Everything was regulated from the point of view spiritually. Es decir, el espíritu dictaba al alma. In other words, the spirit dictated to the El soul. alma es el asiento de las The emociones. soul is the seat of Allá que están emotions. nuestras emociones. That's where your emotions are Y nosotros found. entonces de las emociones pasamos a la acción. And then from your emotions, we move on into action. Cuando viene el pecado, hermanos, When sin comes, el beloved, pecado mata la comunicación espiritual con Dios. sin kills that communication with God. Por eso que el hombre que no ha recibido a Dios, This no ha is why- recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, This is why the person that has not received Jesus as their only sufficient Savior, su espíritu está muerto. their spirit is dead. Por eso, hermano, cuando recibimos a Cristo, This is why when we receive Christ, recibimos vida en Dios. we receive a life in God. Entonces se nos da una vida nueva. Dice, de modo si alguno está en Cristo, So we're given a little new life, and this is why the word says when we're in Christ Jesus, es una nueva criatura. those in Christ are new Entonces es creation. un nuevo So nacimiento. it's a new birth. ¿Por qué? Porque el pecado tomó la parte espiritual, lo aniquila. Why? Because sin came and annihilated the parts, Y entonces vino a ser un hombre emocional. the spiritual part, and he became an emotional Vino a man. ser un hombre almático. He became Almático, soul, alma. he became a soulful person. Exacto.
Una persona dictada por las A emociones, person dictated by emotion, sin ninguna comunicación espiritual. without any spiritual Entonces, communication. por eso es importante, hermano, uno reconocer So it's important to recognize el nuevo nacimiento. the new birth. El nuevo nacimiento vino entonces a poner todo en su lugar correcto. The new birth came to put everything correctly in its El hombre place. espiritual The spiritual man que tiene la mente de Cristo. who has the mind of Christ. Por eso, hermano, que las riquezas This espirituales is why riches, spiritual son riches, mucho mejores que las otras are riquezas. so much better than other riches. Dios enseña que debemos dar para recibir God teaches that we should give to receive y para dar otra vez. and to give again. No solamente recibir, sino que uno tenga capacidad de dar. Not just to receive, but we have the ability to give. Esa es la teología de la generosidad. This is the theology of generosity. Si me da Tito capítulo 3, Titus chapter 3, en el verso 14. verse 14. Déjeme decirle, mire, Dios no se opone a que nosotros recibamos bienes materiales, But hermanos. God is not opposed that we receive material gains. Dios quiere que usted sea prosperado en todas las áreas. See, God wants you to be prosperous in all Siempre y areas. cuando dediquemos esos recursos al expandir el reino de Dios. Always while we dedicate those resources to expand the kingdom of God. Mira lo que dice Tito, capítulo 3, verso 14. Look what Titus chapter 3 verse Y 14 aprenden says. asimismo los nuestros a gobernarse en buenas And obras let ours learn to govern themselves in good works para los usos necesarios, for the necessary uses, para que no sean, so that they can be ¿sin qué? without Sin fruto. fruits. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas de las pocas veces que veo, la única vez que vimos que Jesús maldijo algo, You know, one of the few times that you see Jesus curse something fue cuando estuvo frente a aquella higuera. was when he was in front of the fig tree. La higuera era una planta que cuando tiene fruto, tiene muchas hojas. The fig tree is a plant that when it has fruits, it has a lot of leaves. Y el color cambia de la hoja. And the leaf changes colors. So, de lejos uno se da cuenta cuando el higo tiene fruto, ya de lejos por So- la frondosidad del árbol. So from far away, you can notice when the tree has fruit based on the color of the tree. Y este árbol tenía apariencia de tener fruto, And this tree had an appearance pero of fruit. lamentablemente no tenía los frutos. But unfortunately, it did have the fruit. Igualmente, hermano, en nuestra vida, Likewise, our lives. Dios ha hecho una inversión eterna en cada uno de nosotros. God has made an eternal investment in each and every one of us. La inversión más grande, enviar a su hijo The greatest investment was to send his para son buscar y salvar lo que se había perdido. to seek and Oh, gloria es save el nombre de that which Jesús. was lost, Para ser una nueva criatura to make them a new y creation, para invertir en nosotros, to hermanos. invest in us, beloved. Sí, nuestro Dios es un Dios de planificación. Yes, our God is a God of planning. Nuestro Dios es un Dios que le gusta invertir. Our God loves to invest. Pero cuidado, But watch out, Él busca fruto. he seeks fruits. Dígale que está al lado, tú ves, Él busca fruto. Tell the person beside you, see, he seeks fruits. Él busca fruto, hermanos. He's looking for fruits. Cada creyente tiene que tener un fruto, hermanos. Every believer has to have Nosotros fruit. tenemos que dar fruto como creyentes. You have to give fruit as a believer. ¿Por qué usted cree que el mundo es apático hoy día a la religión? Why do you think the world is so apathetic to religion? Porque el mundo ve a muchos religiosos que no tienen frutos. Because the world is seeing many religious without Tienen fruit. nombre, pero no tienen frutos. They have the name, but they have no Por eso es fruit. importante, hermano, uno ser fructífero en Dios. This is why you must be fruitful in God. Que uno tenga esa bendición. That you have the blessing. En Primera de Crónicas, capítulo 29. First Chronicles 29, Interesante, en el versículo 12. verse 12. Dice, la riqueza y la gloria proceden de ti. It says, the riches and the glory proceed from you, Y tú dominas sobre todo. and you dominate over En all. tu mano está la fuerza y el poder. In your hand is the strength and Y the en tu mano power. el hacer grande And in your hand to do great y el dar things. poder a todos. And give the power to all. En Dios está basado todas las cosas, See, in hermano. God everything is based. Y si Dios tiene basado todas las cosas, If hermano, God has everything based in Him, ¿cuánto más no nos va a bendecir, how hermanos? much more then will He bless Proverbios us? capítulo 3, verso 9. Proverbs chapter 3, verse 9. Honra a Jehová con tu qué. Honor God with what? ¿Con tu qué? With what? Con tus With bienes. your goods. Y con las primicias de And todo. with the first fruit of all, De todo. of all, Estamos hablando de your mayordomía, fruits. hermano. We're talking about administration. Estamos here. hablando
un principio de siembra y cosecha. We're talking about a principle of sowing and reaping. Usted no puede cosechar donde no ha podido sembrar. You can't reap where you haven't sown. Estos son principios bíblicos, hermanos. These are biblical principles, beloved. Principios que le van a ayudar no solamente en la parte espiritual, Principles which are not going to help you just in the spiritual, sino en la parte emocional. but also in the emotional. No hay una mejor emoción que usted ayudar a una persona que esté en medio de una situación, There isn't a better emotion than to help someone who's in a horrible situation. ya sea económica Be it economic, o ya sea emocional. be it emotional. Mire, hay complicaciones emocionales que vienen como tormenta de la noche a la mañana a uno, que uno no sabe qué hacer. Look, there are emotional complications which come overnight to a person that sometimes you don't know what to do. Y qué tremendo, hermano, cuando Dios le pone una persona que le aconseja correctamente, How good it is that God can place a person to come and counsel them correctly. que le da una sabiduría, una palabra de sabiduría, That gives them a word of wisdom. que le da una palabra de dirección. That gives them a word of direction. Mire, ese es mejor que tener dinero en el banco. Look, that's better than having money in the bank. ¿Por qué? Porque si usted no sale de esa crisis, alguna persona, mire, no pueden aguantar crisis, se mueren del corazón. Look, there are people that can't resist the crisis and they'll have a heart attack. ¿Sabe una cosa, hermano? Uno de los trabajos más estresantes es el pastorado. You know, one of the most stressful jobs is a pastor. En los Estados Unidos, más de 1,500 pastores dejan el ministerio cada mes. You know, in the United States, over 1,500 pastors leave their jobs every month. Se dedican a un trabajo secular, un trabajo de oficina o trabajo manual, lo que sea. And they dedicate themselves and they go find themselves a secular job someplace. Porque es un trabajo estresante. Because it's a stressful job. Pero qué tremendo, hermano, que Dios nos da la responsabilidad. But how tremendous that God gives us the responsibility. Pero nos da la bendición de nosotros poder ministrar esa palabra de But He gives Dios. us the ability to be able to minister that word. Es decir, hermano, Dios está en la disposición de bendecir nuestras It's vidas. to say God is at the disposition to bless our lives. Entonces, ¿qué recompensa podemos nosotros hablar de So eso? what compensation can we say of this? La otra recompensa, usted librará más, recibirá más de lo que le dé. The other compensation or recompense is that you will receive more than you give. El amor, Love, la amistad. friendship. El Señor es un proveedor generoso. The Lord is a generous provider. No tenga temor de darle a Dios, hermanos, Don't have fear to give to God. porque es el principio que Dios te está enseñando. Because it's a principle. Pastor, which yo no God is tengo ni teaching siquiera you. para pagar la luz. Pastor, I don't even have enough to pay my light bill. Estoy en un hoyo económico, pastor. Yo no sé cómo yo voy a salir de ahí. Pastor, I'm in an economic crisis and I don't even know how to get out of that hole. Aprendí algo de mi jefe, de mi superintendente, mi superior. I learned something from my superior, my superintendent. Cuando nosotros tomamos, él y yo fuimos electos el mismo año. He and I were elected the same year. Él como superintendente, yo como tesorero ejecutivo. He was elected superintendent. I was elected as the executive treasurer. En ese tiempo teníamos más de 500 pastores a nuestros cuidados. And back then we had probably around 500 pastors underneath us. Más de 200 y casi 300 iglesias. And over 200 to 300 churches. Y recuerdo yo lo primero que me dijo. Y tomamos, obviamente, cuando tomamos la administración estaba en rojo. And obviously when we took over the administration, they were in the red. Lo primero que me dijo el The superintendente. first thing the superintendent told me, Me dice, Jimiro, he said, Jimiro, de la única manera que salimos del hoyo the only way we're going to come out of this pit es nosotros diezmándole a is Dios. us tithing to God. Y wow, estamos en rojo, no tenemos suficiente. I said, wait, we're in the red, we don't have enough. Me dice, vamos a diezmar a He misiones. said, let us tithe to missions. Y eso es la escalera que nos va a sacar del hoyo. And that is going to be the ladder which will take us out of that pit. ¿Sabe una cosa, hermanos? You know something, beloved? En el momento que comenzamos, en ese mismo mes comenzamos, yo le dije a mi secretaria, comienza a diezmar, pero pastor, comienza a diezmar, sacan, que nos quedemos cortos, saca el diezmo primero para misiones. I told my secretary that same month, take out for 10% in the missions, even though we're short. She said, Pastor, but we don't have. Doesn't matter, even though we stay short, take out for Hasta el missions. día de hoy Dios nos ha prosperado en el distrito. Until this day, God has prospered us. In the Todavía district. nosotros le pasamos el 10% a We misiones. still give the 10% to missions. Ayudamos a los misioneros. We help our Y sabe una missionaries. cosa, esa fue la escalera de salir
salir del hoyo. And you know, this was the ladder to come out of that Económico. hole, the economic Y pit. eso es un principio, hermanos. And it's a principle, Que cuando beloved, uno le da a Dios, está sembrando en Dios. that when you give and you sow, you're giving to God. Le está dando a Dios. You're giving to God. Pero no solamente bendición económica, hermanos. But not only economic blessings. Hay bendiciones que son de amistad, bendiciones de amor. They're blessings of a friendship, blessings of love. Cuando una persona le sirve a Dios, le va a obedecer a Dios. When you serve God and you obey God. Y Dios de igual manera va a derramar las bendiciones. And likewise, God will pour out of His blessings. Y va a proveer todos los recursos necesarios He will en tu provide vida. all the necessary needs and resources in your life. Por eso es que el mundo no entiende, hermano, el principio del diezmo, el principio de darle a Dios. This is why the world doesn't understand the Porque principle lo ve of desde un tithing. punto de vista natural. Because they see it in the natural. Bien claro, la Biblia dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales. Clearly, Scripture says the natural man cannot perceive the spiritual things. Entonces no puede percibir, no puede entender la matemática de Dios. So they can't perceive or understand the mathematics of God. ¿Cómo va a ser que yo le doy a Dios no teniendo y Dios me suple y me cubre todo lo que yo necesito? How could it be that I give into God and is going to be able to supply everything that I need when I need? La tercera recompensa que usted va a recibir mayor bendición. The second way that you can receive a greater blessing. Hechos capítulo 20, verso 35. Acts 20:35. En todos os he enseñado I've taught you in all things. que trabajando así Working this way, se debe ayudar a los you necesitados should help those in need. y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: To remind them of the words of Jesus, which said, más bienaventurado es dar it is better to give que ¿qué? than what? Que recibir. Than to Y receive. ese principio bíblico, These are biblical principles. la mayoría de nosotros pensamos que es mejor recibir. The majority of us think it's better to receive. Siempre estamos en la disposición de recibir. We're always at the disposition to receive. Pero Jesús invierte y dice: es mejor dar que recibir. But Jesus says it's better to give than to receive. Primero, recibo mayor bendición First, you receive a bigger blessing. al ayudar a alguien. When you help someone Emocionalmente, emotionally, me siento agradecido de parte de Dios. I feel appreciative of God. En segundo lugar, recibo mayor bendición al comprender Second, I receive a greater blessing when I understand que Dios me ha dado algo para yo compartir con otra that persona. God has given me something for me to be able to share with someone else. ¿Y qué tal si soy yo el necesitado? And what happens if it was me that was Que in Dios need? toque a otra persona para bendecirme, para ayudarme. That God will touch someone else to come and bless me and help me. En tercer lugar, recibo mayor bendición In third place, I receive a bigger blessing porque tengo algo adicional because I have something additional en que centrarme en invertir en el reino de Dios. and where to centralize myself and to invest in the kingdom of Y déjame God. decirte, hermano, Dios genera dividendos increíbles cuando invertimos en la obra de Dios. Let me tell you, God generates incredible dividends when we invest in the kingdom of God. Y son los principios de la cosecha. And it's the principles of the harvest. ¿Cuáles son los principios de la cosecha? What are those principles of the harvest? Se siembra, You sow, se cosecha lo que se siembra. excuse me, you sow what you reap. Aquí sembramos pequeñas matitas de mostaza. Here we planted mustard seeds. No vamos a esperar que salga mango ni aguacate, ¿verdad? We're not waiting for Eso mangoes es and así. avocados, right? Porque hay leyes que son inquebrantables. Es una ley inquebrantable. Because there are unbreakable laws, and that's one of them. Entonces cosechamos lo que se sembramos. So you sow what you reap. Se You cosecha reap what you más, sow. se cosecha más de lo que se siembra. You sow, Se cosecha más de lo que se siembra. you reap more than you sow. Es interesante, hermano, cuando usted toma el maíz. It's interesting that when you take corn, Mi abuelo era carpintero, apellido Vázquez también. my grandfather, last name Vasquez, he was a carpenter. Él le gustaba sembrar, pero trabajaba con la madera. He loved to sow, Carpintero. but he worked with wood. He was a carpenter. Y recuerdo que cuando sembraba, entre él y mi mamá me tenían como un esclavo. Between him and my mom, they had me like a slave. Lo de ve acá, límpiame aquí, sácame esta hierba, hazme una Come cena here, aquí, go clean siémbrame this, aquí, clear that out, échame el agua pull this up, aquí. put water over there, move this. Pero con todo eso aprendí de los viejos. But with all that, I learned from my old folks. Y muy pequeño aprendí, hermano, que solamente se echaba 2 o 3 granitos de maíz. And
very young, I learned that you only put 2 or 3 Y seeds a los of cuantos corn. meses nacía el And maíz, in a couple of months, the corn would salían grow. 4, 5, 6 mazorcas de 4, maíz. 5, 6 stalks of corn would grow. Increíble. Digo, wow, pero solamente echamos 3 granitos y mira cuántas mazorcas y cuántos granos de maíz. Wow, we only put 3 and look how many grew. Pero esa es la ley de la siembra y la cosecha. That's the law of the Que the tú vas a harvest. cosechar poco, pero va a beneficiar mucho. Though you sow few, you reap much. Y esa es la ley espiritual. And this is the spiritual law. Se cosecha después de que se siembra. You reap after you sow. Después que usted siembra, usted pone un tiempo y usted va a cosechar. When you sow, wait some time, then you will reap your harvest. Y vamos a recibir la misma clase de bendición. And we're going to receive the same type of blessing. Lo que leímos en Génesis 8:22 What we read in Genesis 8:28. habla acerca de los granos cuando sembramos la sementera. When we spoke about the seeds and the sowing. Lo que leemos en Gálatas 6:7. When you read in Galatians 6:7. Vamos a cosechar una conducta. We're going to reap a conduct. Mateo 17, el verso 20. Matthew 17:20. Habla acerca de la fe, de nosotros cosechar la fe. It's about reaping faith. Y el versículo que leímos en esta mañana And the verse which we read this habla morning, acerca de cosechar dinero, bendición. it speaks of reaping a money, blessings. Y el que da semilla al que He siembra who gives a seed to the sower y pan al que come, and bread to the one that eats proveerá y multiplicará vuestra shall sementera prove and multiply our seeds y aumentará los frutos de vuestra justicia and grow and increase the fruit of our para que righteousness sean enriquecidos en Dios. so that you may be enriched in God. Y a través de toda la escritura, And hermanos, throughout scriptures, beloved, vemos este principio de la siembra y de la cosecha. we see the principle of the sowing and reaping. Jesús nos dice que la cantidad y la clase de ofrenda que damos This means that the quantity and type of offering we give va a determinar la cantidad y la clase de recompensa que vamos a recibir. will determine the type and the quantity of blessing we receive. Es que es un principio, hermano, que es tan valioso en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en nuestros tiempos modernos hoy día. It's a principle which is so valued in the Old Testament, New Testament, and even today. Vaya conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 4. Go with me to 2 Kings chapter 4. Hay una historia There's a story de una mujer que había enviudado. of a woman who became a widow. Y aquella mujer And that woman pasó una situación en su vida. went through a situation in her life. Estaba pobre, estaba desamparada. She was poor, she was alone. Fue a buscar ayuda al profeta. She went to seek help from the prophet. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas A woman of one of the sons of the prophets clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. called to Elijah and saying, your servant, my husband has died. Y tú sabes que tu siervo era generoso, temeroso de Jehová. And you know that your servant was fearful of the Lord. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos. And the accreditor has come to take my 2 children. Se dice, hermano, la historia The dice story is said que el esposo de esta mujer se llamaba Giesi the husband of this woman was called Jesse. y había sido siervo de Elías. And he had been service of Elijah. Y dice que este hombre había escondido a 400 And it profetas says this man had hidden 400 prophets. porque el rey quería matarlo, quería exterminarlos. Because the king wanted to kill them or exterminate them. Y dice que este hombre lo escondió en una cueva And it says that the man hid him in the cave. y lo mantuvo a pan y a agua. And he maintained them with bread and water. Obviamente el pan, 400 personas, hermano. Obviously bread with 400 people. Tenía que buscar finanzas de algún He sitio had to get finances from para somewhere alimentar a aquellos siervos que estaban escondidos en esta cueva. to be able to feed and maintain the servants that were hidden in that De cave. alguna manera este hombre no pudo pagarle a aquellas personas que él le había tomado prestado. In one way that he wasn't able to pay back those people who he borrowed from. En eso este hombre muere And then the man dies y deja la deuda con la viuda. and he leaves his debt with his widowed wife. Los acreedores vienen buscando su dinero, The creditors, they come seeking their money pidiendo que ella le pagara. and asking her to pay them. Y esta mujer va desesperada al siervo de Dios. And the woman goes desperately to Déjame the decirte, servants. hermano, cuando te venga la Let me crisis, tell you, when the crisis comes,
Busca la presencia de Seek the Dios. presence of God. Busca el siervo, la sierva de Seek the Dios. servant of God. Busca donde venga un consejo de Dios. Seek good counsel from God. Y aquellos acreedores comenzaron a tomar posesión de sus hijos. And the creditors wanted to take possession of her children. Y el profeta entonces le dio una salida. And the prophet then gives her a way out. Le preguntó a aquella mujer, ¿qué tú tienes en la casa? He asked her, what do you have in your home? Y aquella mujer solamente le dijo, mira, yo no tengo nada, estoy ya para morirme. The woman says, look, I don't have anything. I'm about to die. Pero yo tengo vasijas But I have en vessels casa. at home. Y entonces ahí el profeta comenzó entonces a darle la palabra. There the prophet begins to give her a word. Ve por todo el vecindario, Go through the neighborhood. toma todas las vasijas que pueda obtener Get as many vases as you y can. tráela, And bring them. enciérrate en tu casa. Close and lock yourself up in your home. Tenga cuidado, hermano, con la gente que están jangueando al lado de usted. Be careful with those people who are hanging beside O you. te quitan la fe o te ponen la fe. They're either going to take away your faith or give you Esta faith. mujer tuvo que encerrarse This woman had to lock herself porque up. si los vecinos la hubieran visto con tanta vasija Because en la casa, if her neighbors would have seen her with so many vessels in her home, hubieran venido a quitarle la fe a la mujer. they would have come to take away her faith. Hubieran encendido Radio Bemba. They would have turned on radio Dice, gossip. a la doña se le fue la guagua y dejó las maletas. And they would have said, the woman has lost the bus and she lost her Se suitcases. volvió loca la mujer. The woman has Tiene gone un montón crazy. de vasijas vacías en la casa. She's got a ton of empty vessels in her home. Y precisamente por eso fue que cerró la puerta. And precisely that's why she closed the door. Cerró la puerta porque nadie entiende el trato de Dios y tu vida. She closed the door because no one understands the Nadie covenants of entiende God in algunas your veces lo life. que Dios te ha prometido. Aleluya. See, no one understands Nadie sometimes what God has comprende promised Dios you. lo que Él te ha prometido a See, ti. no one understands what God has Y promised si la you. gente no entiende, te va a hablar de ignorancia. And if people don't understand, they're going to speak in ignorance. Te va a quitar la fe. And they're going to take away your Por eso faith. fue que esta mujer se encerró. This is why the woman shut herself Y up. al encerrarse, entonces ahí comenzó el milagro a manifestarse. And when she closed herself up, then the miracles Y, began dice- to manifest. y le dijo el profeta, And the prophet said, le dice, y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Elisha said, declare to what shall I do? Declare to me what you have in your Tu home. sierva ninguna cosa, Your servant nothing, solamente una vasija de aceite. just a vessel of oil. Y le dijo, ve y pide para ti prestada vasija de todos tus vecinos, Go borrow vessels from all your neighbors. no pocas. Not few. Simplemente ella obedeció al profeta. She simply obeyed the prophet. Y luego, y enciérrate tú y tus hijos, Then lock yourself up, you and your children. y echa en todas las vasijas. Put all the vessels. Y cuando una esté llena, And when one is full, pon la parte, full, complete, put it aside. aquella mujer, déjeme decirle, el milagro ocurre cuando usted obedece a la palabra de Dios. The miracle happens when you obey the word of God. El hombre le dio la fórmula. The man gave her the formula. Prácticamente a una gente regular es algo descabellado. Practically for a regular person, this is something that's crazy. Algo que no tiene sentido. It makes no sense. ¿Sabe una cosa? Los milagros no tienen You sentido. know, miracles make no Los sense. milagros no tienen raciocinio. Miracles have no reason. Los milagros no tienen explicación. Miracles don't have an explanation. Tú tienes un vasito de aceite. You have a small cup of oil. Ve y busca vasija. Go get vessels. Enciérrate. Lock yourself up. Comienza a echarle de ese aceite a esa vasija. And from your oil, pour it into the vessels. Cuando se llene la vasija, When it's full, the oil, saca la vasija, take out the vessel. busca otra Go get another y one. comienza a hinchar. And begin to pour more. Interesante, hermanos. It's interesting Cómo Dios how God trabaja y trae de lo espiritual, de lo que está en la parte espiritual, brings from the spiritual y lo manifiesta a nuestra vida diaria. and manifests it to our daily lives. El profeta le dice que venda todo el The aceite, prophet said, sell all the oil, paga todas tus deudas pay all your debt, y el resto lo usa para vivir. and the rest you live on. Interesante que Dios no solamente proveyó, It's
It's interesting that God not only provided, sino que la cantidad que Él proveyó estaba directamente ligada but the amount that He provided was directly en linked proporción a su confianza. in proportion with her confidence. Dios le dio tanto aceite como ella estaba preparada a recibir. God gave her as much oil as she was prepared El milagro to que receive. se va a manifestar en ti es como tú estés preparado para recibir The miracle ese that you milagro. will receive is based on how well you're prepared to receive that Por eso miracle. el apóstol Pablo habla acerca de la capacidad de fe. And this is why the apostle speaks about the capacity. A of faith. uno se le ha dado la capacidad. To some has been given the capacity or La ability. capacidad, hermano, simplemente es un utensilio que esté vacío, The capacity is simply a utensil which is empty, con una medida hasta cierto punto. with a measure to a certain point. Y hasta cierto punto esa medida And up to a certain point, that measure va de acuerdo a la fe que uno tiene. goes according to the faith A that otro you se have. le dio algo bien lleno, To another was giving something porque which la is fe full, de ellos está a ese nivel. because their faith is at that level. Cada uno tiene una medida de fe diferente. Each of us has their different measure of faith. La pregunta que usted me hace, pastor, pero ¿cómo yo puedo activar esa fe? The question you ask is, Pastor, how can I activate that faith? Confiando en Dios, Confiding in God, creyéndole a Dios, believing creyéndole a God, su palabra, believing His word, diciendo, Señor, yo no entiendo saying, esto, God, I don't understand this, pero yo confío en ti. but I confide in you. Señor, vienen los acreedores, Lord, the accreditors are no coming. sé qué hacer, I don't know what to do. pero sí la palabra del profeta But yes, the word of the prophet era decirle, was to tell them, enciérrate, lock yourselves up, dale a Dios. give to God. Si ella no hubiera tomado la única porción de aceite que tenía, If she hadn't taken the only portion of oil which lo she único had, que tenía, the only thing she ella no had, hubiera recibido la multiplicación del she aceite. would not have received the multiplication of the Sí, oil. Dios utiliza lo que tú tienes para multiplicar. See, God utilizes what you have to multiply. Dios no va a multiplicar cero. God is not going to multiply zero. Si tú tienes una semilla, Dios va a multiplicar esa semilla. If you have a seed, God will multiply the seed. Si tú tienes una vasija If you have a vessel con algo de aceite, with oil, esa porción Dios la va a multiplicar. that portion, God will multiply it. Yo no sé cuál es tu situación económica. I don't know what your economic situation is. No estoy hablando de economía And I'm not talking about economics, monetaria. monetary. Estoy hablando de principios del reino. I'm talking about principles of the kingdom. Principio que cuando tú le creas a Dios, Principle that when you believe God, tú verás la gloria de you will Dios. see the glory of God. Ponte de pie en esta hora. Let us stand in this hour. For you. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you in this hour for your word. Te damos gracias porque tú eres fiel. We thank you that you're faithful. Te damos gracias porque hemos aprendido a confiar en We ti. thank you that we're able to learn to confide in you. Señor, esta palabra Father, this word, son principios para nuestras vidas they're principles in our lives. y los recibimos para ti. We receive them. Los recibimos. We receive Así como esta viuda as this widow que puso en acción la fe. who put in action her Señor, que faith. esta iglesia ponga en acción su fe. Lord, that this church put in action their faith. Te damos gracias, Señor, We thank you, por Lord, el privilegio de servirte, for the privilege of being able to de serve. tener un Dios tan grande como tú, Having such a great God like dueño you, de todas las cosas, owner of all things. en el nombre de In Jesús. Jesus'